Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acá con nosotros. El día de hoy vamos a hacer una charla de análisis técnico. Es otra forma de analizar los mercados. Tenemos el análisis fundamental, el análisis técnico, el análisis cuantitativo, el análisis macroeconómico, ¿no? En el caso de que estemos analizando la macro de un país, ¿sí? Tanto el análisis técnico como el fundamental no son excluyentes, ¿sí? Tanto un analista técnico como un analista fundamental acude al otro método o a la otra forma de analizar el mercado para poder complementar su análisis, ¿sí? Ya entrando en nuestra charla de hoy, vamos a ver una breve introducción como para poder encasillar un poco más la temática del día. Vamos a ver, bueno, lo que es el análisis técnico, psicología de los mercados, importante para entender por qué se mueven los precios, por qué se mueven los mercados, qué es lo que sucede atrás. Herramientas básicas, herramientas avanzadas, no vamos a ver todas, seleccioné las más usadas o las que más uso yo. Hay muchísimas más, tienen o no aplicación, a veces funcionan, a veces no, pero hoy vamos a ver las que más se usan. Y para finalizar, un manejo de una posición. La charla va a estar dividida en tres partes, vamos a hacer toda esta parte teórica, después vamos a hacer una parte práctica donde vamos a analizar el Standard & Poor's 500, ¿sí? Es el índice de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Vamos a analizar TSM, Taiwan Semiconductors Manufacturer, que es bueno, una empresa que se dedica a la fabricación de semiconductores, de procesadores. Nuestro colega Mateo Zarzur hizo un análisis la semana pasada en su charla de análisis fundamental. Si no la vieron, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y después, para finalizar, vamos a abrir el espacio a preguntas para que se saquen las dudas o cualquier inquietud que les haya quedado de la charla. Como modo de introducción, está bueno entender o diferenciar lo que es invertir versus lo que es hacer trading, ¿sí? Invertir significa comprar activos y mantenerlos en el largo plazo. Vamos a mirar únicamente los fundamentales de una compañía, ¿sí? Los números, entendiendo que si la compañía tiene buenas proyecciones a futuro, ¿sí? De lo que se dedica o la actividad de esa compañía tiene proyecciones con potencial, es donde vamos a mirar. Vamos a esperar ganancias en forma lenta y constante, ¿sí? Vamos a tratar de que nuestro portafolio crezca mes a mes, año a año, ¿sí? Y vamos a generar una riqueza en el largo plazo. Contra lo que es hacer trading, ¿sí? Que significa comprar y vender activos en el corto plazo. Invertimos mirando gráficos fundamentales de la empresa y noticias y eventos de la economía, esperando ganancias en forma rápida o tratando de ganar un poco más, un extra, ¿sí? Por lo que significa tener una cartera más estática, más pasiva, ¿sí? De esta manera vamos a generar un ingreso en el corto plazo. Como inversor o trader o una persona que es activo, es un inversor activo en el mercado, yo planteé digamos, una torta donde dividimos en tres tipos de estrategias, de largo, de mediano y de corto plazo. Esto es una cartera modelo, sí, cada inversor va a tener una diferente, sí, de acuerdo a su perfil de inversor, de su aversión al riesgo, sí. Pero planteamos una cartera de 60% largo plazo, 30% mediano plazo y 10% en el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en el largo plazo? ¿Qué vamos a esperar de nuestra cartera en el largo plazo? Va a ser una parte conservadora, donde vamos a generar una renta, donde va a estar conformado por bonos, obligaciones negociables, fondos de renta fija o ETF de renta fija. De esta manera, los bonos y las obligaciones nos van a ir dando un cupón, nos van a ir pagando, no sé, semestralmente una renta que nos va a ir haciendo crecer nuestra cartera. En el mediano plazo va a estar nuestra parte moderada, nuestra parte donde vamos a tratar de buscar un rendimiento un poco mayor a lo que significa nuestra parte conservadora, donde vamos a generar riqueza y dividendos. Vamos a invertir en acciones, en fondos, en ETFs, ¿sí? Que son una especie de fondo con cotización en tiempo real, de empresas, bueno, con fundamentos, de empresas que nos den a nosotros un dividendo año a año y donde esperemos que esa acción, digamos, ese fondo, ese ETF donde invertamos, crezca, suba en valor, ¿sí? Suba su precio. Y en el corto plazo,
Esta es la parte donde vamos a dedicar al trading, ¿sí? O a la parte más agresiva, donde vamos a comprar y vender, donde vamos a estar mucho más activos en el mercado, tratando de generar un ingreso en el corto plazo. Vamos a tener acciones, vamos a tener ETF, vamos a tener instrumentos apalancados como los futuros y las opciones, ¿sí? Nuevamente, esto es una cartera modelo, una cartera, digamos, ideal dentro del punto de vista general, ¿sí? Ya entrando en la temática del día o en lo que es el análisis técnico. El análisis técnico es básicamente el estudio de los mercados mediante el uso de gráficos, tratando de anticiparnos a los movimientos, o tratarnos de anticipar a lo que puede llegar a pasar en el mercado, ¿sí? Vamos a tratar de identificar patrones de precios, estructuras y comportamientos de él, ¿sí? Hay tres fuentes fundamentales, tres fuentes fundamentales de información que vamos a agarrar o vamos a absorber para después tomar una decisión de inversión. Todo esto se denomina price action o accionar del precio. Como fuentes de información tenemos el precio, tenemos el volumen y tenemos el interés abierto. El interés abierto no lo vamos a tratar hoy ya que tiene que ver con la operatoria de futuros, ¿sí? Es la cantidad de contratos que hay abiertos en el mercado en un momento determinado, en un día, por ejemplo. Bueno, acá vemos un gráfico donde tenemos el precio que está simbolizado por este gráfico, se llama de velas japonesas, donde son, bueno, barras verdes, barras y rojas, verdes cuando el día ese día el mercado subió, rojas cuando el mercado bajó. Y tenemos el volumen en el eje acá de abajo, que nos va a mostrar la cantidad de acciones que se operaron ese día, ¿sí? La cantidad de nominales que se operaron ese día. En el eje vertical vamos a ver, bueno, la escala de precios, ¿sí? Entrando en lo que es psicología de mercado, esto es muy importante para entender qué es lo que hay atrás del análisis técnico, qué hay atrás de los gráficos, qué hay atrás de los mercados, ¿sí? Charles Dow bueno, fue un economista y un periodista norteamericano que desarrolló cerca pasando el 1900, ¿sí? Las primeras décadas de 1900, las teorías modernas del análisis técnico. Hoy el índice Dow Jones es uno de los índices más importantes de Estados Unidos, lleva el nombre en su honor, ¿sí? El análisis técnico o el análisis de gráficos viene del 1800, más o menos, ¿por qué se llaman velas japonesas? ¿Sí? Una curiosidad. Había un trader, un operador de arroz, ¿sí? Que nada, registraba en una tablita la variación de los precios y trataba eh, bueno, de poder anticiparse a lo que puede llegar a suceder después, ¿sí? Después, ya entrando en 1950, Ralph Elliott desarrolló el estudio de ondas financieras, profundizó el estudio de, digamos, la teoría moderna de análisis técnico de Charles Dow. Dentro de esta teoría moderna existen cuatro principios fundamentales, ¿sí? El movimiento de los mercados los descuenta todos, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier información, ¿sí? Que no sea pública o que vaya a ser pública a futuro, el mercado la va a empezar a pricear. O sea, ¿qué quiere decir esto? La va a empezar a llevar a los precios, ¿sí? Siempre hay una frase muy común que se utiliza en el mercado, que dice, comprá con el rumor, vendé con la noticia. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando se espera que una empresa o una compañía presente un buen balance, ¿sí? El precio no va a empezar a moverse una vez que se presentó los balances, y se va a empezar a mover antes, y el mercado se va a adelantar, ¿sí? Al momento de la presentación del balance, por lo general es momento de venta, un momento de toma de ganancia, donde el que invirtió con este rumor o analizó el balance previo y dijo, mirá, esta compañía puede tener mejores números a futuro, empezó a comprar, ¿sí? Entonces va a tomar ganancia. Después tenemos el precio, se mueven por tendencias, dentro de una tendencia es la dirección que toma un mercado, puede ser una tendencia alcista, una tendencia bajista, o sea, puede ir para arriba, puede ir para abajo. Las tendencias están divididas en tres, ¿sí? En una tendencia primaria o de largo plazo, una tendencia secundaria o de mediano plazo, que puede ser o no contraria a la tendencia primaria, y dentro de la tendencia secundaria vamos a encontrar las tendencias terciarias. Como tercer punto, ¿sí? De la teoría moderna del análisis técnico, tenemos el volumen confirma la tendencia. Esto quiere decir que cuando el precio sube y el volumen acompaña o hay un aumento en el volumen operado, ¿sí? En el volumen de lo que se opera una acción, ¿sí? Se va a decir que esa tendencia se está confirmando, que es más fuerte y que puede seguir o puede continuar.
Yo lo trato de explicar siempre de cómo hay una cantidad finita de acciones. Por ejemplo, no sé, Apple emite 100.000 acciones, vamos a poner un número. Es una cantidad finita, hay 100.000 acciones, no hay más de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando de repente la demanda o empieza a subir, ¿sí? O el volumen empieza a subir, el inversor quiere comprarla, entonces decide ingresar a esta acción, obviamente el que la tiene, el que ya la había comprado, va a decir, no, mirá, yo veo valor en esta acción, la voy a vender un poco más cara. ¿Sí? Entonces, aumento del volumen, aumento del precio en paralelo. Esto mismo puede suceder para la baja también. ¿Sí? Cuando vemos una corrección del mercado, una baja en el mercado con volumen, podríamos decir que, bueno, está iniciándose una corrección, una toma de ganancia, ¿no? Después, bueno, trataremos de identificar o saber hasta cuánto puede corregir ese precio. Y como último, la historia se repite, ¿sí? Lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir a futuro. A ver, esto es por así decirlo, la crítica, la mayor crítica que se le hace al análisis técnico, ya que dentro, digamos, ocurre lo que se llama el wishful thinking o la profecía autocumplida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si de repente todos pensamos de que una situación va a suceder, ¿sí? Va a suceder, ¿sí? Porque todos estamos pensando o actuando para que esa situación suceda. También se puede decir que los mercados son cíclicos, ¿sí? Las economías son cíclicas, los mercados financieros son cíclicos, dentro de los mercados tenés, bueno, ciclos de tasas de interés, tenés, nada, las economías tienen, o los países tienen años de auge o de bonanza y años de crisis o años que la economía no va muy bien. La política es un gran motor de los mercados financieros, ¿sí? Tenemos nada, gobiernos más pro mercado, gobiernos que por ahí no son tan amigos con el mercado. Bueno, todo eso nos va a generar ciclos y la historia se vuelve a repetir. ¿Sí? Nosotros también como personas, ¿sí? O los inversores que estamos atrás de los mercados, también tenemos días buenos, días malos, años que nos va mejor, años que nos va peor. ¿Sí? Nuevamente, la historia se repite, los mercados son cíclicos. Ya entrando en lo que es una tendencia primaria. Una tendencia primaria se divide en tres fases. ¿Sí? La fase de acumulación, acá en la zona verde, es una fase donde nada, el mercado todavía no entiende muy bien, no se sabe muy bien qué va a pasar. En este caso tenemos lo que es el ETF del Standard Poor's 500. Es el momento donde, por así decirlo, el inversor inteligente empieza a entrar o empieza a ver valor dentro de este instrumento. Eh, y bueno, es cuando se empiezan a generar las primeras compras, ¿no? Luego le sigue la fase fundamental, o es la fase donde tenemos el mayor movimiento de precio. Esto es, por ejemplo, cuando ya el balance de una compañía o, no sé, los eventos a futuros empiezan a marcar, ¿sí? un mercado alcista o una tendencia alcista, es cuando todo el mundo empieza a entrar o cuando el inversor, digamos, el grueso del inversor empieza a entrar. Y después, para terminar, tenemos la fase de distribución o la fase, digamos, de venta, donde nada, bueno, ya se ganó, se tuvo un rendimiento en el papel invertido y donde el inversor va a vender. Por lo general, yo le llamo siempre llegar tarde a la fiesta, ¿no? Nosotros como inversores, como operadores, vamos siempre a tratar de entrar o en la fase de acumulación o en la fase fundamental. Luego de la fase de distribución no quiere decir que, en este caso, bueno, hubo una corrección de mercado, no quiere decir que es el fin o va a iniciarse un mercado bajista. No, puede estar formándose una nueva fase de acumulación. ¿Sí? Las tendencias se dividen, las tendencias nuevamente son la dirección que toma el mercado, ¿sí? No son lineales, ¿sí? Tienen altos y bajos, subas y bajas, se mueven en forma de zigzag. Bueno, marcan precios máximos y precios mínimos que se denominan picos o valles. Yo denominé esta tendencia, por poner un ejemplo, en ABC o de 0 a BC. ¿Sí? Recordemos esto porque después cuando hagamos o cuando veamos la parte práctica lo vamos a aplicar. ¿Por qué se puede por qué se puede dar una tendencia primaria, una tendencia ABC? Bueno, puede ser el inicio de un mercado alcista o bajista, ¿sí? Puede ser, bueno, nada, después de años de una economía que no fue tan bien, tenemos, no sé, hubo un cambio de gobierno o hubo nuevas medidas, una reforma laboral, por ejemplo, que denoten que el mercado, mirá, es momento de comprar porque el mercado puede arrancar, puede iniciar una tendencia alcista, ¿sí? Puede ser una empresa en crecimiento o en proceso. No sé, podemos hablar de Microsoft cuando arrancó. Bueno, cuando arrancó Microsoft estaba iniciando
un mercado alcista o estaba iniciando el movimiento al alza de su propia acción, ¿sí? También puede ser el proceso de quiebra, no sé, podemos poner ejemplo Kodak, ¿no? Que bueno, con el surgimiento de las cámaras digitales, Kodak se mantuvo con los rollos de película, bueno, no supo reinventarse, no quiero decir que se quebró, pero tuvo una caída de precio importante, ¿sí? Después, los invito a que vean los gráficos, ¿no? Puede ser el auge o declive de una nueva tecnología. Por ejemplo, nosotros desde Balance vemos valor en lo que es la tecnología 5G. Es una tecnología que recién está arrancando, ¿sí? Tanto Apple como Samsung ya lanzaron sus primeros teléfonos con esta tecnología, ¿no? Este es el inicio o el auge de una nueva tecnología. Y después, bueno, la oferta y la demanda de un commodity puede ser, no sé, Argentina post-2001, donde tuvimos una alta demanda de soja por parte de China, que estaba creciendo a tasas exorbitantes. Bueno, eso inició una suba en el precio de la soja, que eso impactó nuevamente en nuestra economía. Las tendencias secundarias o AB, la corrección entre el pico y el valle, también pueden estar dadas están dadas por cambios temporales en la tendencia primaria. Si puede ser una toma de ganancia, el mercado ya subió demasiado, los inversores deciden vender o llevarse a casa esa ganancia, un mal balance trimestral, no sé, se esperaba que el balance de un banco sea mejor o mejor al anterior o positivo, bueno, no fue tan bien, hay una baja, una corrección temporal en el precio. Eso no quiere decir que vaya a caer, digamos, que vaya a bajar a cero, ¿sí? Significa que hay una toma de ganancia y cuando los inversores del otro lado vean que el precio está adecuado al valor de la empresa, van a empezar a comprar de vuelta. El ingreso de una nueva compañía de mercado, a ver, Alphabet o Google salió a cotizar en el 2018, ¿sí? Pero si nos remontamos al 2000, ¿sí? Había más competidores, tenías otros competidores, tenías Vista, tenías Yahoo sigue funcionando, tenías Internet Explorer que dejó de funcionar hace un par de años. Bueno, todo eso genera competencia, todo eso genera ruido y de esas compañías prevalecerá la más apta, ¿no? La que mejor prestaciones le pueda brindar a los usuarios. Y después, bueno, cualquier evento desfavorable, ya sea el cambio en el directorio o ya sea, no sé, un juicio no sé, hace un par de años Volkswagen, había hecho una especie había modificado ¿cómo se llama? Los estudios de emisión de gas y después, bueno, tuvo una penalidad importante, eso generó una caída en el precio de lo que fue la acción. Ya entrando en lo que es el gráfico de velas japonesas, se llama japonesas nuevamente porque había un trader japonés en los 1800, un trader de arroz, una persona que compraba y vendía arroz, que lo llamó velas japonesas y lo identificó de esta manera, ¿sí? Generó lo que se llama una vela japonesa, que está formada por una sombra superior, un cuerpo y una sombra inferior. Si la vela es verde, quiere decir que en el día el precio subió, si la vela es roja, quiere decir que en el día bajó. Si lo interpolamos en el tiempo, ¿sí? Tenemos una apertura, tenemos un mínimo, posiblemente arrancó el día, tuviste una toma de ganancia o una pequeña venta inicial y después tuviste una suba en el precio donde tocó un máximo y para cerrar el día una pequeña venta al finalizar el día, ¿sí? Si nosotros lo comparamos, hacemos una comparación paralela, ¿sí? Esta forma es este movimiento del precio. Acá tenemos un gráfico como para que veamos que también hay distintas formas, las velas tienen distintas formas, y estas formas nos van a dar información también, ¿sí? Acá tenemos a la derecha lo que es, yo le digo las barras de poder de las velas, ¿sí? Que indican la fortaleza o de la debilidad de una vela. Una vela verde, completamente verde, sin ningún tipo de sombra, ¿sí? Denota una vela fuerte, ¿sí? Si encima y además ese día tuviste volumen, ingresó volumen al mercado, ¿sí? Estamos hablando de que posiblemente esa tendencia alcista continúe un par de días, ¿sí? Lo mismo va a suceder para una vela roja, una vela totalmente roja, que quiere decir que el día, todo lo único que hizo en el día esa, no sé, esa acción fue bajar, ¿sí? Si vamos para abajo, una vela verde con una sombra superior alta, ¿sí? Y un cuerpo pequeño, nos habla de una debilidad al alza, ¿sí? Quiere decir que, bueno, el día terminó verde, pero posiblemente al otro día tengamos un día rojo, un día bajista, ¿sí? Y lo mismo
sucede para una vela roja, donde tenemos un cuerpo chiquito y una sombra inferior larga. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el día fue rojo, pero hubo fuerza de compra, ¿sí? Hubo gente comprando. Por eso la forma de esta vela. A continuación tenemos lo que llaman patrones, ¿sí? Hay muchísimos patrones, si ustedes lo buscan en internet, hay nombres muy raros, muy graciosos, ¿sí? La realidad es que cualquiera puede identificar uno y ponerle un nombre, pero yo traté de que veamos en forma simple lo que significa un patrón y qué información nos puede estar dando una vela y el conjunto de velas, ¿sí? Patrones alcistas puede ser una caída en el precio, estas velas rojas, ¿sí? Donde toca sobre un soporte, después vamos a ver lo que es un soporte, y tenemos un rebote, ¿sí? O una suba, tuvimos 2 velas verdes en los días subsiguientes, ¿sí? Lo mismo para este conjunto de velas que se llaman velas de indecisión, ¿sí? Posiblemente el mercado venía bajando, tocó un soporte, bueno, ahora está esperando a que se defina la tendencia, si continúa para abajo o sube. En este caso tenemos una vela verde con un cuerpo grande al día siguiente, ¿sí? Lo mismo para una vela roja que venía bajando y tenemos una vela, de fuerza, una vela fuerte al día siguiente, ¿sí? Bueno, hablamos de una vela de debilidad, tenemos una vela de debilidad al alza, a la baja, perdón, donde tenemos una sombra larga y un cuerpo pequeño, y al día siguiente tenemos esa misma vela, pero verde, ¿sí? Ese día subió. Entonces, podríamos esperar al día siguiente una corrección en la tendencia de mercado. Si venía bajando, que siga subiendo. Lo mismo se aplica para un mercado bajista, ¿sí? Línea de soporte, velas de indecisión, vela roja para abajo con volumen, podría indicarnos que el mercado está queriendo corregir o está queriendo ir para abajo. De la misma manera, bueno, este patrón de 2 velas verdes y 2 velas rojas a continuación. Lo mismo acá con estas velas de indecisión al alza, ¿sí? El mercado subió, de repente, nada, los inversores decidieron bajar, vender y tuviste una vela roja subsiguiente, ¿sí? Todo esto, a ver, no es, quiero decir, no sucede a rajatabla. Quiero decir que puede suceder esto y al otro día, no sé, pudiste tener un evento que no estaba esperado y de repente si tuviste una vela de indecisión y el mercado subió al día siguiente, posiblemente la semana siguiente suceda algo que vuelva a bajar, ¿no? Dentro de lo que son gráficos de velas, tenemos los periodos de tiempo. Nosotros podemos analizar los gráficos mensuales, semanales y diarios. Podemos ir a gráficos de 1 hora, gráficos de 5 minutos o gráficos de 1 minuto. Cuando iniciamos un análisis siempre vamos a partir de lo macro, de un gráfico mensual, ¿sí? Un gráfico que puede, dependiendo del instrumento, dependiendo del registro de valores que tengamos, podemos ver, un gráfico de 20 años. En este caso, yo traje un gráfico de Galicia, donde tenemos precios del 2009 en adelante, tenemos una suba exponencial, ¿sí? Ya para el 2008, y después tenemos una corrección de mercado. Pasando a lo que es un gráfico semanal, ya agarramos la última parte, digamos, de esa suba y tenemos la corrección que sucedió, digamos, desde el 2018 en adelante. Pasando un gráfico diario, si yo inicio un análisis desde el gráfico diario, ¿sí? Me estoy perdiendo toda esta información de la semanal y de la mensual, ¿sí? Un gráfico diario estábamos viendo lo que sucedió el último año, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque analizar un gráfico partiendo desde el mensual e ir bajando esa resolución nos va a dar a nosotros digamos, zonas de precio importantes que sucedieron en el pasado y que posiblemente vuelvan a suceder a futuro. Ya entrando en lo que son herramientas básicas, tenemos lo que son los soportes, ¿sí? Un soporte es un nivel de precios donde el gráfico toca y rebota para arriba, ¿sí? O sea, un soporte donde el precio se soporta, ¿sí? En este caso traje un gráfico de Tesla, un gráfico donde vemos una línea, un soporte verde, ¿sí? Donde lo toca 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿sí? Eso habla de la fortaleza del soporte. ¿Sí? Mientras más veces lo toque, más fuerte es. ¿Sí? Quiere decir que más veces el gráfico bajó, tocó este soporte y volvió a subir. También puede pasar que lo quiebre, por eso lo traje como ejemplo. Bueno, analizaremos después qué pasa cuando quiebre este soporte. Acaba de quebrar un soporte, esto no está actualizado, ¿sí? Pero
quebró un soporte que venía de hace un año, ¿sí? Que lo tocó 5 veces. Entonces, bueno, es información valiosa, es información que nosotros vamos a tratar de analizar. Tenemos las resistencias. En este caso, bueno, tenemos a Apple, donde tenemos una resistencia en forma paralela. Una resistencia es un nivel de precio donde el gráfico toca y cae, ¿sí? O viene subiendo, toca esta resistencia y vuelve a bajar. Tanto las resistencias como los soportes pueden ser horizontales y pueden ser en forma de diagonal, ¿sí? En este caso tenemos, bueno, un soporte que lo toca 4 veces, tenemos lo que se llama una trampa alcista, ¿sí? Una trampa donde nada, una zona donde el gráfico rompió para arriba y después bajó, ¿sí? Una zona que incluso puede llegar a ser, no, ¿cómo se llama? Trampa, ¿sí? Puede suceder que nosotros veamos esto y digamos, che, acaba de romper un soporte, compremos, y los días subsiguientes puede suceder esto. Bueno, esto se llama, vamos a buscar lo que se llama una confirmación en la tendencia, ¿sí? En este caso no vemos una confirmación en la tendencia. Por eso se denominan trampas, ¿sí? Entrando en lo que son herramientas avanzadas, tenemos medias móviles. La media móvil es un promedio de los precios en un periodo de tiempo determinado. Un promedio es básicamente la sumatoria de, vamos a poner, no sé, 5 días de la semana, vamos a tomar el cierre del precio de los 5 días, los vamos a sumar y lo vamos a dividir por 5, ¿sí? Eso nos va a dar un punto. Si hacemos eso en forma, digamos, corrida, o sea, al día siguiente tomamos el día siguiente y sacamos el día anterior, nos va a ir construyendo una línea, nos va a ir construyendo una media móvil, como se denomina, ¿sí? Existen medias móviles de 5 días o de 5, donde vamos a tomar 5 muestras. Eso ejemplifica los movimientos de precio de una semana por 5 días hábiles, 5 días de mercado de una semana. Media móvil de 10, 2 semanas de mercado. Media móvil de 20, un mes, 20 días hábiles en el mes. Media móvil de 60, lo que simbolizaría un trimestre, ¿sí? O sea, 60 días hábiles. Y media móvil de 200, que simboliza la de un año, ¿sí? Van a decir, bueno, mira, en un año no hay 200 días hábiles, hay más. Pero bueno, es lo que se utiliza en el mercado. Acá traje un gráfico de Mercado Libre, ¿sí? Donde vemos, bueno, una media móvil de 10, una media móvil de 60 en verde y una media móvil de 200 en rojo. Acá me adelanté, ¿sí? A modo de ejemplo, construí una especie de sistema ya de trading, un sistema donde nos va a dar a nosotros una pauta de cuándo comprar y cuándo vender. Tenemos esta media móvil amarilla, la media móvil de 10, la media móvil rápida se llama, ¿sí? Y también vamos a tener esta media móvil de 60, una media móvil un poco más lenta, ¿sí? Una media móvil que le va a costar más subir y bajar, ya que toma más muestras, ¿sí? El impacto de un día negativo o muy positivo no va a ser tan fuerte en 60 días que si lo tomo en 5 días, ¿sí? Entonces, cuando la media móvil de 10 cruce para arriba la de 60, ¿sí? No va a ser un momento de compra, vamos a comprar. Cuando la media móvil de 10 cruce para abajo la de 60, va a ser un momento de venta, ¿sí? Como ven, acá tuvimos una suba en el precio de más o menos 600 dólares a momento de venta fue alrededor de los 1000, ¿sí? Lo mismo, bueno, lo que sucede es siguiente, vamos a comprar cuando la media móvil de 10 suba, vamos a vender cuando la media móvil de 10 cruce para abajo la de 60, ¿sí? La media móvil de 200 es importante o se utiliza mucho también para entender cuando una corrección, ¿sí? Viene ya de varias semanas, de varios meses y toca esta media móvil, ¿sí? Bueno, nos podría estar indicando un agotamiento en esa tendencia bajista, un agotamiento en esa corrección. Es una media móvil muy utilizada para, nuevamente, saber hasta qué momento o hasta cuánto puede corregir esa acción, en este caso Mercado Libre, ¿sí? Siguiendo con herramientas avanzadas, tenemos la escala regular versus la escala logarítmica. La escala regular simboliza el movimiento de precios tal cual es, ¿sí? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y las cantidades físicas entre cada uno de ellos es la misma, ¿sí? La escala logarítmica lo que nos permite es representar mejor la variación en cantidades físicas de los precios, ¿sí? Un ejemplo muy básico es de 1 a 2 tenemos un aumento del 100%, ¿sí? Del 1 al 2 pasó el 100%, pero del 2 al 3 también tuviste esa misma cantidad de 1 a 2, ¿sí? Pero no es el 100%, es el 50% de 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo traje acá un gráfico del S&P 500
donde vemos, bueno, un gráfico del S&P 500 desde 1994, donde tenemos esta primera suba del mercado norteamericano hasta lo que fue la crisis.com, una corrección que duró aproximadamente 18 meses. Después tuvimos una suba del mercado hasta la crisis subprime en 2008, corrección, y después tuvimos todo lo que fue este bull market o este mercado alcista que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Acá tenemos lo que fue la corrección por COVID o la corrección que pasó en marzo del año pasado. Se han recuperado muy bien los mercados. Pasándolo a una escala logarítmica, esas variaciones de precios, ¿sí? Se ven suavizadas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo anterior, de 1 a 2 hay el 100%, pero de 2 a 3 tenés el 50%, ¿sí? Bueno, nuevamente, tenemos esta suba exponencial suavizada. Esto nos va a permitir a nosotros entender mejor cuando las variaciones de precios son grandes, ¿sí? Pasan, no sé, de $10 a $1000, si tenemos una suba por 10, o sea, 10 veces el precio, entender mejor esa variación en términos de cantidad, ¿sí? En términos de lo que yo gané, ¿sí? No es lo mismo ganar el 50% de 2, ¿sí? Que ganar el 50% de 1000. Después tenemos lo que son las proporciones de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano que se dedicó en el 1500 a estudiar la matemática, la naturaleza. La matemática está presente en todo, diríamos, pero bueno, Fibonacci lo único se dedicó a estudiar cómo se representa la matemática en la naturaleza, ¿sí? A ello eh, llegó a lo que se llama la sucesión de Fibonacci, que es esta serie de números, ¿sí? No quiero entrar muy en profundidad, no los quiero marear. Lo que después de esta serie surge lo que son las proporciones. Esto sí me interesa que recordemos, en realidad que recordemos estas proporciones, estos numeritos, el 23%, el 38%, el 50%, 61%, 78%, 100% y 161%. No quiero entrar en detalle, la sucesión de Fibonacci significa a 0 sumarle 1, ¿sí? Y a ese valor sumarle su valor anterior o el valor anterior, ¿sí? Que la podemos ver en esta situación, en esta nada, seguidilla de sumas, ¿sí? A nosotros lo que nos va a importar es por qué vemos las proporciones y las herramientas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Las proporciones de Fibonacci se pueden ver en la naturaleza, por ejemplo, en las proporciones humanas. Los pintores, los artistas la utilizan mucho para dibujar el cuerpo humano, ya que nos da una proporción simétrica, ¿sí? De lo que es la figura humana. La arquitectura también, ¿sí? Lo usa para tener formas arquitectónicas coherentes y estéticamente nada, bonitas, estéticamente correctas. También se observó la sucesión de Fibonacci en lo que es la ramificación de los árboles. Cuando uno le corta el tallo arriba a una rama, ¿sí? Esa se divide en dos, ¿sí? Si yo divido y yo corto eso se divide en tres y así sucesivamente, ¿sí? Eso es una observación que llegó Fibonacci. De todos modos, todo esto es secundario. Nosotros lo que queremos entender es para qué sirven las proyecciones de Fibonacci. Las proyecciones de Fibonacci o el retroceso de Fibonacci, ya entrando cuando queremos analizar hasta dónde puede caer el precio de una acción, ¿sí? Nos va a trazar estos valores, estas proporciones que hablamos antes, 0, 23, 38, 50, 61, 78, 100, 161 estaría más abajo. Y vamos a volver al principio, a lo que era la tendencia, una tendencia, la ejemplificación de una tendencia como un movimiento ABC, ¿sí? Donde vamos a tener un movimiento A, vamos a tener un movimiento B, que todavía no se formó, todavía no sabemos hasta cuándo, hasta dónde va a llegar en la caída de este precio, para luego formar una onda, ¿sí? Se denomina onda o movimiento o submovimiento C, ¿sí? Donde vamos a necesitar para proyectar este retroceso de Fibonacci un punto cero, que es la parte baja de la onda A o de 0A, un punto 2, donde es la parte más alta, ¿sí? Y eso nos va a trazar esta proyección. Yo trato siempre de explicarlo como si fuese una regla que en vez de tener un valor numérico, una escala aritmética, ¿sí? Tiene proporciones de Fibonacci, donde nos va a permitir entender la fuerza de ese movimiento. Por lo general siempre vamos a tratar de o vamos a tratar de encontrar o de comprar cuando el movimiento C llega a 61, ¿sí?
puede llegar a 50 también, ¿sí? Rebotar, pero 61 es uno de los puntos fuertes que tiene que ver con el número áureo, ¿sí? No quiero entrar muy en detalle, ¿sí? Pero después en la práctica lo vamos a entender un poco mejor o cómo funciona. Después tenemos la proyección de Fibonacci, que lo que va a buscar es medir hasta dónde puede subir el precio, ¿sí? Una vez formado esta corrección B, una vez confirmado, bueno, hasta acá llegó la caída, es momento de comprar, ¿sí? Tenemos nuevamente un movimiento A, B y un C que está formando C, ¿sí? La proyección de Fibonacci como el retroceso nos van a permitir a nosotros plantear objetivos, ¿sí? Objetivos claros, objetivos que puedan ser posibles. Vamos a necesitar 3 puntos para una proyección de Fibonacci, un punto 0, un punto 2 y un punto 3, ¿sí? Una especie de, una fracción de un movimiento ABC, ¿sí? Ya entrando en lo que es la administración de una posición, yo traje lo que se llama un ratio riesgo-beneficio. Cuando invertamos siempre vamos a tratar, obviamente, nadie quiere perder dinero, ¿no? Obviamente. ¿Puede suceder? Sí, obvio. El mercado de capitales sube y baja, ¿no? La administración de una posición significa tratar de ser eficientes, ¿sí? A la hora de comprar y a la hora de vender y tratar de, en el caso de que, nada, compremos y no se mueva a nuestro favor, o sea, el precio no suba, tratar de minimizar esa pérdida, ¿sí? Lo mismo va a suceder para cuando el precio suba y nosotros estemos adentro, hayamos comprado. Bueno, tratar de buscar un punto de salida, un punto coherente de salida, ¿sí? Acá con un ejemplo donde vamos a comprar en 100, ¿sí? Vamos a plantear un objetivo en 115 con una ganancia de 15 pesos, 15 dólares, ¿sí? Y donde vamos a plantear un stop loss o una zona de venta, una zona que vamos a estar, hasta acá vamos a estar dispuestos a perder, ¿sí? En este caso va a ser menos 10 dólares pesos, ¿sí? Eh, donde esta relación, ¿sí? Entre pérdida y ganancia nos está dando un ratio riesgo-beneficio de 1,5, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a arriesgar o arriesgar perder 1 para ganar 1,5. Acá abajo tenemos, nada, en base a la onda ABC, ¿sí? Un ejemplo de cómo plantear un ratio riesgo-beneficio favorable, siempre mayor a 1, ¿sí? Donde, bueno, planteamos un objetivo de 5% con una pérdida del 1,17. ¿Sí? ¿Por qué es importante el ratio riesgo-beneficio? Porque es lo que nos va a mantener rentables a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que nos va a mantener con ganancias, ¿sí? Si, por ejemplo, en un mes, ¿sí? En un año, tenemos, no sé, 10 operaciones, o sea, compré, vendí, eso es una operación, tenemos 10 veces esa operación, o sea, ese movimiento de comprar y vender, ¿sí? Si yo acierto el 50% de las veces, o sea, gané 5, perdí 5, ¿sí? Y respeto o tengo un ratio riesgo-beneficio de 1,5, al finalizar el mes, el año, voy a ser rentable, ¿sí? Voy a haber ganado dinero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando gano sumo 15 y cuando pierdo resto 10, ¿sí? Entonces, gano más, o sea, gano más dinero cuando gano que perder cuando el mercado me juega desfavorablemente, ¿sí? Acá tenemos una tabla donde está la relación entre win rate o veces ganadas, ¿sí? O sea, veces ganadas en el mes, por ejemplo, en el año, ¿sí? Contra el ratio riesgo-beneficio, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el mes acertamos el 20% de nuestros trades, de nuestras operaciones, ¿sí? O sea, compramos y vendimos y el 20% solamente ganamos plata, ¿sí? Si yo respeté este ratio 1,5, voy a ser rentable, ¿sí? Voy a tener, obviamente, no tanto dinero como acertar todas las operaciones, ¿sí? Pero voy a ser rentable, voy a tener un saldo positivo, ¿sí? Lo mismo sucedería, o tendríamos muchísimo más dinero si yo con un ratio 1,5 acierto el 60% de las veces, bueno, me está yendo muy bien, ¿sí? Estoy teniendo una probabilidad de acierto alta, ¿sí? Después tenemos, bueno, lo que se llama stop loss. Yo traje acá en Balance, nosotros tenemos lo que se llama stop market, ¿sí? Que significa, o es una orden. Esto lo pueden ver en nuestra plataforma, van a operar, no sé, acciones, por ejemplo,
y tienen este menú para cargar una orden, ¿sí? Donde tenemos una operación de venta, porque es una operación donde nosotros compramos previamente, vamos a vender. Bueno, plazo 48 horas, puede ser en contado inmediato también. SEPU, como modo de ejemplo, ¿sí? Stop Market significa que cuando el mercado, ¿sí?, toque un precio específico, ¿sí?, la plataforma va a lanzar una orden al mercado a la mejor oferta de compra. Tengo SEPU, Central Puerto, una empresa de energía eléctrica que está acá, bueno, tiene distintas plantas, sí, a lo largo del país, pero acá en el Costanera tenemos una. Como yo tengo Central Puerto, ¿sí?, yo quiero vender, ¿sí? Del otro lado necesito a alguien que me compre. Entonces, por eso, esta orden ejecuta el mejor oferta de compra, ¿sí? Nuevamente, repasemos. Stop Market es una orden que se dispara cuando el mercado toca un precio específico y se vende a la mejor oferta de compra. De esta manera nosotros vamos a cargar esta orden. Esto lo tenemos que hacer todos los días, ya que, bueno, al finalizar el día las órdenes se caen por un tema de servidor del mercado. Y, bueno, nuevamente, va a vender si de repente el precio toca ese nivel, va a vender a la mejor oferta de compra. También tenemos, bueno, vamos a continuar. Administración de una posición. Como alternativas, digamos, yo traje acá a colación tres herramientas. Unidades de trading, consiste en dividir nuestra cartera en partes, ¿sí? Tengo, no sé, $100 es mi cartera, tengo 10 unidades, lo divido por 10, tengo 10 unidades de trading. Cada unidad de trading me va a simbolizar $10, 10 pesos, o el 10% de mi cartera, ¿sí? Yo cuando invierta, ¿sí?, voy a tratar de, obviamente, no poner todos los huevos en la misma canasta, no invertir todo en un mismo papel, ¿sí? Voy a tratar de dividir o de proporcionar mis inversiones en unidades de trading. Unidades de trading, por ejemplo, no sé, quiero tomar una posición de 2 unidades de trading. Eso simbolizaría un 20% de mi cartera o $20 de mi cartera, ¿sí? Esto estaba, digamos, es necesario, ¿sí?, para diversificar, ¿sí? Obviamente no vamos a invertir todo en un mismo papel, vamos a tratar de diversificar. Después tenemos, bueno, lo que vimos anteriormente, stop loss y take profit. Vamos a comprar, vamos a tener un objetivo, vamos a tener un stop loss o un lugar donde vamos a salir, donde vamos a vender. Estrategias de cobertura. Bueno, esto es otra materia, digamos, que involucra derivados financieros, estrategias con opciones o estrategias con futuros. Obviamente es una materia súper interesante. No vamos a entrar en detalle hoy simplemente porque es bastante largo. Y después, bueno, traje lo que se llaman buenas prácticas o reglas, ¿sí? Siempre vamos a buscar operar cuando importe, ¿sí?, o cuando el mercado nos dé el indicio de que tenemos más probabilidades de ganar que de perder, ¿sí? Cuando las probabilidades estén a nuestro favor, o operar cuando importe, ¿sí? Como regla número 1, preservar el capital, ¿sí? Cuidar nuestro dinero. Nuestro dinero va a ser nuestro commodity que nos va a mantener en el mercado, ¿sí? Nos va a permitir seguir operando, seguir invirtiendo y obviamente seguir teniendo dinero a disposición nuestra, ¿sí? Si de repente, nada, arriesgamos todo en una acción o, nuevamente, como hablamos de unidades de trading, pongo 10 unidades de trading en mi operación, nada, no me va a ir bien, no va a ir del todo bien, ¿sí? Hacer un análisis previo, estudiar en profundidad los activos que voy a operar. El análisis técnico no es ajeno al fundamental. Nosotros para operar vamos a necesitar saber o entender dónde estamos poniendo nuestro dinero. Si estamos operando una acción tecnológica, bueno, entender qué hay atrás de la compañía, quién es el CEO, quién está en el directorio, cuáles son los números que se proyectan, cuáles son los competidores, cómo están los comparables o los fundamentales comparables de esa compañía contra otra, ¿sí? Nuevamente, el análisis fundamental no es ajeno al análisis técnico y al revés. Un analista fundamental no puede saber cuándo entrar a una acción, ¿sí?, sin mirar un gráfico, sin entender, bueno, el precio, cuál es el movimiento previo, ¿sí? Hay una disociación entre lo que es el análisis fundamental o el valor real de una compañía contra lo que es el movimiento de los precios, ¿sí?
nosotros podemos ver en el mercado que una acción cotiza 10 veces lo que debería valer, ¿sí? ¿Por qué cotiza 10 veces lo que debe valer? Porque atrás de eso hay inversores que creen que vos estás comprando futuro, estás comprando lo que la compañía va a valer a futuro, ¿sí? Nuevamente, los mercados se adelantan, los mercados funcionan con antelación a la información real, ¿sí? Tener un pensamiento crítico y disciplina, bueno, ser crítico es fundamental, entender, nada, cuándo nos equivocamos, tratar de siempre preguntarle a otro colega, a otro inversor, a un amigo, a alguien que esté también en el mercado, qué es lo que está viendo él, ¿sí? Qué información nueva podemos obtener, no quedarnos solamente con lo que nosotros podemos pensar, ¿sí? Eso es un sesgo a autocomplacencia, ¿sí? Creer que solamente lo que uno tiene de información es la valiosa, ¿sí? Hay un montón de información, tratar de, nada, ser crítico y pensar que no siempre podamos estar en lo correcto, ¿no? Y bueno, tener disciplina, tanto invertir como cualquier cosa que hagamos en esta vida, ir al gimnasio, ¿sí? Una profesión nueva, estudiar, ¿sí? Una carrera universitaria, necesita disciplina, necesita sentarse a estudiar, sentarse a analizar, ¿sí? Tener una estrategia y respetarla, bueno, muchas veces pasa que nosotros planteamos un stop loss, un take profit y no lo respetamos, ¿sí? No, nada, no nos puede pasar que el precio cayó y de repente decimos, bueno, va a volver a subir, ¿sí? Y de repente estoy 20% abajo y no vendí, ¿sí? Cuando mi stop loss estaba en 10. ¿Por qué? Porque creí o me autodije a mí mismo que el precio va a seguir, va a subir, va a recuperar. Bueno, lo mejor siempre es respetar tu estrategia y tratar de buscar un trade positivo, un trade ganador, ¿sí? Eh, bueno, tener un stop loss y un objetivo posible y respetarlo, ¿sí? Cuando hablo de un objetivo posible, a ver, si tenemos una acción que vale 10, ¿sí? Y tenemos un objetivo en 1000, bueno, puede ser que en el largo plazo llegue a 1000, ¿sí? No lo sabemos, ¿sí? Pero bueno, es difícil que en el corto plazo suceda, vamos a esperar en el largo plazo que eso suceda. Entonces que acá traté de dividir una torta, nada, en una torta, para mí siempre lo que es nada, una situación que siempre surge, ¿no? O el éxito del trading, el éxito de operar tiene que ver con un 20% en comprar o saber cuándo comprar, ¿sí? Un 20% saber cuándo vender, ¿sí? Y un 60% en saber esperar, ¿sí? Tener paciencia. Muchas veces el movimiento de los precios es atemporal también. ¿Qué quiero decir? Que, no sé, nosotros podemos ver valor en una acción, podemos ver que los analistas están viendo, analizaron los balances y dicen, esta acción hoy vale 10, debería valer 25, ¿sí? Ese movimiento de precios puede tardar en darse, ¿sí? Si nosotros compramos y esperamos que eso suceda mañana, bueno, nos vamos a, primero lado, vamos a estar cargándonos de ansiedad, ¿sí? Esa ansiedad nos va a generar miedo, ¿sí? O nos va a generar la codicia, que son los dos por ahí sentimientos que manejan el mercado, el miedo y la codicia. Lo mejor siempre es saber esperar, estar tranquilos y si estás acertado en tu análisis, ¿sí? Vas a tener frutos o vas a generar frutos a futuro. Pues vamos a ir a una parte de práctica. Yo traje, vamos a analizar el gráfico del Standard Poor's 500, el S&P 500. Acá estamos, perfecto. Lo vamos a cerrar. Bueno, esta plataforma es TradingView, es una plataforma online que se puede ver, nada, cualquiera puede abrirse una cuenta, tenés una versión paga, una versión gratuita. Nuevamente no le estamos haciendo nada. Cualquiera puede ingresar a esta plataforma y usarla. Todo lo que yo haga hoy es una versión gratuita. Cualquier cosa que yo haga hoy la van a poder hacer en sus casas. Como dije antes, siempre vamos a partir de un gráfico mensual, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un gráfico mensual donde tenemos precios, bueno, podemos irnos hasta el 1900, o hay registros desde eso, ¿sí? Desde ese año, donde tenemos, bueno, tuvimos la suba del mercado alcista previo a la crisis.com, la corrección del mercado, después, bueno,
presidencia de Bush, hijo, donde fomentó la inversión, donde hizo más laxas las condiciones de crédito y demás, tuvimos un auge o un mercado alcista desde el 2002 hasta el 2008, con una corrección posterior en la crisis subprime o la crisis financiera de las hipotecas norteamericanas, ¿sí? Y después, bueno, tenemos todo lo que fue este mercado alcista, este bull market tremendo que tuvimos desde 800 puntos del Standard Poor's 500 hasta 4.300 a la actualidad, ¿sí? Vemos acá que estamos en máximos históricos, ¿sí? El mercado norteamericano está en máximos históricos. También tenemos esta corrección que sucedió por el COVID, ¿sí? Marzo 2020, ¿sí? Una venta que pasó desde 3.400 al mínimo que fue en 2.200, ¿sí? 2.186, ¿sí? Después el mercado continuó. Pero bueno, lo que yo creo que veamos es cómo la perspectiva en el time frame o en el plazo donde estamos viendo el gráfico nos va a ir cambiando a lo largo que nos vayamos acercando, ¿sí? Esto está en escala regular. Nosotros les hablé de la escala regular y de la escala logarítmica. La escala logarítmica nos permite ver mejor esta variación en la cantidad de precio, en la cantidad, ¿sí? No en el movimiento en precio en sí, sino en la cantidad, ¿sí? En ese ejemplo que hablamos que de 1 a 2 hay el 50% y de 2 a 3 de 1 a 2 hay el 100% y de 2 a 3 tenemos el 50%, ¿sí? Yo le voy a pasar a la escala logarítmica como para que veamos la diferencia en la forma del gráfico, ¿sí? Miren el gráfico exponencial que teníamos antes, ¿sí? Contra el gráfico por ahí más suavizada esa suba que tenemos ahora, ¿sí? Regular contra logarítmico. Bueno, ya así a simple vista podemos empezar a trazar, por ejemplo, soportes, ¿sí? Tenemos en esta zona, bueno, en el 74 hasta el año 2008, donde tenemos un soporte, donde lo toca 2 veces, ¿sí? Después vamos a trazar otro soporte desde el mínimo de la crisis subprime de 2009, 2008 hasta el mínimo de la crisis por COVID, ¿sí? Acá, bueno, ya tenemos, por así decirlo, dos soportes, ¿sí? Después lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer, ¿se acuerdan de ese movimiento ABC o ABC, digamos AB, y con una continuación de un C que hablamos antes? Bueno, voy a tratar de buscarlo o encontrarlo, ¿sí? Si yo tomo, por así decirlo, el mínimo de la crisis subprime al máximo previo a la crisis del COVID, ¿sí? Continuando con la crisis el mínimo de la crisis del COVID, me estaría formando un ABC, ¿sí? Voy a bajar esto que me está molestando. Ahí estamos, perfecto. Tenemos este zigzag que hablamos antes, ¿sí? Vamos a agarrar ahora lo que era la proyección de Fibonacci, o nos va a permitir entender hasta dónde se pueda mover el precio, ¿sí? Voy a ocultar esto para que no nos moleste. Y vamos a agarrar la proyección de Fibonacci. Acá tenemos todas las herramientas en el panel de la izquierda. Es importante ser precisos y agarrar los puntos máximos y mínimos. En este momento, bueno, ahí trazamos una proyección de Fibonacci desde un punto 0, 1, 2 o 1, 2, 3, ¿sí? Una tendencia ABC, ¿sí? Como podemos observar, estamos en un gráfico mensual, ¿eh? Imagínense, observen la perspectiva, ¿sí? Cada una de estas barras representa un mes. Bueno, trazamos esa proyección, ¿sí? Donde ya podemos observar, ¿sí? Que en el área de 50 tuvimos cierta resistencia, ¿sí? El gráfico un mes tocó y cayó, al mes siguiente tocó y cayó, y después tuvimos una continuación de la tendencia alcista, ¿sí? Estas son tendencias secundarias, ¿sí? Ahora, bueno, nosotros queremos tratar de saber hasta dónde va a llegar este C, ¿sí? Por lo pronto, en este momento estamos viendo cierta resistencia, una vela de indecisión, ¿sí? En la proporción 78, ¿sí? O 0,78. Bueno, yo creo que los próximos semanas o meses son claves, ¿sí? Para entender, ¿sí?
el mercado va a seguir subiendo, si va a haber una pequeña corrección, una toma de ganancias para después continuar, ¿sí? Vamos a empezar a meternos adentro del gráfico. Vamos a pasar un gráfico semanal, ¿sí? Donde podemos observar con mayor resolución, ¿sí? Todos los movimientos de precio, donde tuvimos 90, mirá, acá en 0.38 tuvimos una resistencia de precio, una rotura después. En 0.50 tuvimos cierta resistencia también, donde tocó 2 semanas al año, 2 semanas, que esto fue en septiembre de 2008, septiembre de 2020, perdón. Y después tuvimos una suba a los meses subsiguientes, o las semanas subsiguientes, ¿sí? Entonces, bueno, en este momento estamos en una zona donde el gráfico está tratando de definir si va a pasar algo como pasó en 0.50, que cayó, tuviste una pequeña corrección, y después para continuar esa tendencia, o bueno, entender qué va a pasar, ¿sí? Nosotros no vamos a ver el futuro, vamos a tratar de ver el pasado para actuar a futuro, ¿sí? Otra cosa que yo puedo trazar acá es un retroceso de Fibonacci entre este punto y este máximo, ¿sí? Eso nos va a anotar, bueno, nos va a empezar a marcar ciertas zonas, ¿sí? Esto se llama clúster de precio o grupo de precios o zona de precios importante, como puede ser esta zona, ¿sí? El área entre 4.000 y 4.000 y 3.900 podría ser una zona clave. Vamos a irnos a un gráfico diario ya, un gráfico donde cada una de las barras simboliza un día, donde podríamos estar, ¿sí? Frente a una pequeña toma de ganancias o no. Hoy Estados Unidos se encuentra ante una situación que, nada, bueno, tenemos a la Fed que ha inyectado una cantidad exorbitante de dinero. Hay ciertas dudas con respecto a si la inflación que está sufriendo Estados Unidos o que está teniendo Estados Unidos es temporal, ¿sí? O vino para quedarse un par de años más. Bueno, después tenemos el auge de China, ¿no? Todas esas son amenazas, ¿sí? Eso no quiere decir que el mercado vaya a corregir, ¿sí? O que vaya a tener una corrección como la que tuvimos en el COVID o en el 2008, ¿sí? Pero, bueno, nada, son indicios de lo que puede suceder. Ayer tuvimos un día bajista, un día que el mercado cayó 1,5, hoy tuvimos un día alcista donde el mercado subió 1,5 también, unos 60, ¿sí? Pero aún así tuvimos cierta resistencia a la suba o al alza en 0,78. Bueno, ok, vamos a tratar de entender qué es lo que puede pasar. Podemos hacer otra proyección de Fibonacci acá, ¿sí? Donde vamos a agarrar este punto y este punto, ¿sí? Podemos trazar una línea de tendencia, un soporte, perdón, ¿sí? Esto nos va a ir dando indicios de lo que puede llegar a suceder. Tenemos este soporte, ¿sí? Donde tocó una vez, 2 veces, 3 veces, donde lo rompió, ¿sí? Y hoy partió desde la base, desde el soporte y volvió a subir. Bueno, a mí el soporte me podría decir que esta tendencia va a continuar. Sí, esta tendencia puede continuar. Estados Unidos es un monstruo, ¿no? Quiero decir, hay que afectar la economía norteamericana, ¿sí? Pero bueno, puede ser que tengamos una pequeña corrección, ¿sí? En el corto plazo. Acá podríamos ejemplificar, decir, bueno, esa tendencia ABC que trazamos antes, podríamos llegar a verla acá, ¿sí? Lo que vamos a tratar de buscar es si... Ahí está. Se me corrió todo. Ahí estamos. ¿Sí? Vamos a tratar de buscar o entender si esta corrección ABC, ¿sí? Se está formando el C o todavía ese B no terminó. ¿Sí? Este B puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá abajo, ¿sí? Acá, esta superposición entre Fibonacci, dos retrocesos de Fibonacci nos está marcando lo que se llama otra zona de clúster o de precios, ¿sí? Si yo tuviese que plantear un objetivo a la baja, lo podría plantear ahí, ¿sí? Podría decir que esto podría llegar a suceder nuevamente. Tenemos que ver cómo se evoluciona el mercado mañana, ¿sí? Pero bueno, de esta manera nosotros estamos aplicando las herramientas que vimos antes a un gráfico de Fibonacci, ¿sí? Donde vemos nada, los retrocesos de Fibonacci, donde se afectan, donde tocan y vuelven a subir, donde tocan y vuelven a bajar, ¿sí? Vamos a ver, esperar a ver qué pasa mañana,
¿sí? Pero bueno, en el corto plazo podríamos esperar una cierta corrección del mercado. Nuevamente, este B puede estar acá, como puede estar acá, como puede estar acá abajo, ¿sí? Para después continuar la tendencia alcista. Esto, a ver, si yo tengo acciones que están dentro del estándar Poor's 500, no quiere decir que yo tenga que salir a vender, ¿sí? Simplemente, si quiero comprar, podría esperar precios más abajo, ¿sí? Después vamos a ir a TCM o Taiwan Semiconductors. TSM. Perfecto. A ver. Bueno, hoy fue un día alcista, 0,91 arriba. Tenemos un 0,5 en el pre-market, en el post-market, o sea, lo que sucede después del mercado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a un gráfico mensual. Yo lo tenía trazado. Vamos a borrarlo, como para entender. Gráfico mensual. Vamos a ir a la escala regular para empezar. ¿Sí? Nuevamente, tuvimos esta suba exponencial, ¿sí? Que se inició de 2014, 2013 en adelante. Después tuvimos esta suba tremenda que tuvimos desde el 2000, desde nada, post crisis COVID en adelante, ¿sí? Bueno, esto estuvo, digamos, fomentado por nada, el uso de tecnologías que antes, con el tema del distanciamiento social, por ahí no estaban tan implantadas. Bueno, tuvieron relevancia por COVID, por este distanciamiento, de tener que quedarnos en nuestras casas. A futuro se espera que casi todo tenga un microchip, que tenga un procesador, ¿sí? Entonces, todo esto es aumento en la demanda de la empresa, ¿sí? Va a haber muchos clientes queriendo comprar procesadores. Entonces, tenemos esta suba exponencial, vamos a pasar a una escala logarítmica donde vamos a observar una proyección mejor en el aumento de los precios. Vamos a trazar, acá hay una herramienta que se llama Magnet Mode, es muy útil para que nos copie los mínimos y los máximos. Tenemos esta resistencia, este soporte, ¿sí? Donde toca una vez, dos veces, acá lo quiso tocar pero no pudo, o sea que todavía la tendencia sigue siendo alcista. Vamos a trazar otro soporte de este punto a este punto, donde lo tocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿sí? Eso habla de la fortaleza del soporte, donde ahora vamos a empezar a bajar, vamos a ir a un gráfico semanal, ¿sí? Donde vamos a trazar Fibonacci desde el mínimo este, donde justo hay dos soportes, y vamos a trazar otro Fibonacci desde el mínimo post crisis COVID, ¿sí? Esto nos está nuevamente formando lo que se llama clúster de precios. A ver si puedo ser más preciso, acercarme. Bueno, podemos observar, ¿sí? Distintos grupos de precios, ¿sí? Podemos observar uno acá. Podemos observar uno en el cual estamos en este momento, que es esta situación de acá, ¿sí? Ahora en este momento TCM está resolviendo o está tratando de resolver qué hacer, ¿sí? Si, por ejemplo, esto es una tendencia ABC, ¿sí? Si este B está acá o este B está acá abajo, ¿sí? Yo podría, digamos, mi experiencia me dice que el día de ayer hubo una corrección general en el mercado, tuviste volumen, o sea, esta barra roja entrando, o sea, hubo volumen de venta, tuviste una vela roja, ¿sí? Esta de acá. Podría, bueno, y hoy no tuviste un día alcista, pero no tuviste volumen, ¿sí? Que te haya confirmado de que, mira, esta vela anterior es más fuerte que esta vela de este día, ¿sí? Del día de hoy. A ver, nuevamente, nosotros lo que vamos a hacer es actuar en consecuencia a esto, ¿sí? No podemos hacer futurología, ¿sí? Esto puede llegar a corregir hasta este punto, hasta el área de 94, 95, como continuar al alza, ¿sí? Lo que yo quiero traer acá es que usemos o utilicemos el ratio riesgo-beneficio para entender la herramienta. Vamos a hacer una posición, vamos a simular, ¿sí? Vamos a especular a que el precio va a subir mañana,
¿sí? O que va a subir los próximos días. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar la herramienta de ratio riesgo-beneficio y voy a poner un target o un take profit acá arriba y voy a poner un stop loss acá abajo, ¿sí? Esto me está dando un ratio riesgo-beneficio de 2,38, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que voy a arriesgar 1 para ganar 2,38, ¿sí? Donde tengo un stop loss en el área de 104, 103 y un take profit en el área de 142 o el máximo anterior. Estamos arriesgando 9% para ganar un 23%. ¿Sí? Este es el uso, cómo usaríamos esta herramienta. Lo mismo podemos hacerlo al revés. ¿Sí? Podemos decir, bueno, voy a ir short en esta posición. Ir short significa vender o apostar a que el papel va a bajar, ¿sí? O que la acción va a bajar. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces yo podría hacer lo mismo. Podría decir, bueno, mi target está acá abajo. ¿Sí? Voy a usar este último máximo como take profit. Voy a volver acá. ¿Sí? Donde mi stop loss va a estar acá en 125 y mi take profit va a estar en 104. Recordemos, estamos operando para abajo, estamos esperando a que el mercado baje. En el mercado argentino no se puede shortear, en el mercado norteamericano sí. Acá en Argentina, bueno, tenés las opciones que tampoco las tenemos para el mercado norteamericano, sí para el mercado local. Pero bueno, esta es la manera en la cual se usa un take profit y stop loss, ¿sí? Fibonacci y líneas de soporte y resistencias, ¿sí? Nuevamente, a ver, esto requiere estudio, requiere cursos, no se aprende de un día al otro. Simplemente la idea es que ustedes se vayan a sus casas entendiendo lo que es el análisis técnico y cómo se usan algunas de las herramientas más usadas, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Bueno. Y ya estamos finalizando. Vamos a la práctica. Tenemos la bibliografía, tenemos, bueno, el análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy, es la Biblia del análisis técnico. La Biblia, digamos, tomada con pinzas. ¿Por qué? Porque este libro te muestra o te habla de todos los instrumentos que hay en el mercado, ¿sí? Pero no te dice cómo usarlos. Te habla de medias móviles, Fibonacci, hay tema de indicadores y demás, pero no te muestra cómo usarlos, ¿sí? Para eso está el operador armónico de Scott Carney. Y después tenemos, si quieren profundizar en el tema, tenemos The Major Work of Eliot, ¿sí? Es un libro de Robert Precher, que estudió, leyó el libro de Eliot y lo trajo, lo modernizó, lo trajo a la fecha, al día de hoy. Bueno, Eliot lo que hace es descompone este movimiento ABC en 5 movimientos o en 5 puntos, ¿sí? Y explica el porqué atrás de esos puntos. Después tenemos Intermarket Technical Analysis, que es este libro y el siguiente, que es Intermarket Analysis, del mismo de John Murphy. Explica la relación o la correlación que hay entre los 4 mercados financieros principales: el mercado de acciones, el mercado de bonos, el mercado de commodities, el mercado y el mercado de divisas, ¿sí? Y qué relación tienen entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que el dólar o el index dólar, que es el índice que habla de la fortaleza o la debilidad del dólar, ¿sí? Es alcista, es malo para los commodities, ¿sí? Si baja, es bueno para los commodities, ¿sí? Bueno, está bueno este libro para entender desde el análisis técnico la relación o la correlación que hay entre los distintos mercados y en qué momentos en la historia se rompen y en qué momentos en la historia están alineados. Y ya con eso estamos terminando. Entramos en las preguntas. A ver, vamos a leer las preguntas que nos han enviado. Bueno, ¿qué veo para saber que la tendencia continúa cuando entro? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa que está alcista, entro y me doy vuelta short? Bueno, a ver, una buena herramienta para entender, ¿sí? Hasta cuándo puede corregir y continuar al alza un papel es Fibonacci o
podemos usar una media móvil de 200, ¿sí? Vos querés saber, bueno, ¿en qué momento me doy vuelta short? Y, a ver, vas a tener que analizar otras cosas también, ¿sí? Por un lado, bueno, ¿qué incentivos hay para que el mercado caiga, ya sea esa acción o el índice y demás? ¿Cuánto subió en relación al último máximo? Eh, los mercados están diseñados para subir, ¿sí? Nosotros siempre esperamos que siempre prosperar, siempre mejorar, ¿sí? Esperamos que una compañía siempre crezca. Entonces, identificar una tendencia bajista o short es más difícil, es más complicado, ¿sí? Hay una frase que dice que los mercados suben por la escalera y bajan por el ascensor, ¿sí? Porque cuando sube va a subir lento y paulatino, y cuando baja va a subir, va a bajar rápido o abrupto, ¿sí? Así que es difícil entender cuándo un mercado va para abajo. Lo mismo que yo te digo, en febrero del año pasado, creíamos que el mercado iba a corregir por una crisis sanitaria como fue la del COVID y no lo sabíamos, nadie sabía eso, ¿sí? Eso puede suceder, ¿sí? Se llaman los Black Swan o cine negro, ¿sí? ¿Por qué baja el volumen y sigue subiendo el precio varios días o meses después? La tendencia es alcista, por ejemplo. ¿No debería caer? Bueno, acá tenemos que diferenciar entre por ahí el inversor inteligente o el inversor nuevo, ¿sí? Eh, Pasa muchas veces que cuando el mercado sube y el volumen no acompaña o está llegando tarde a la fiesta, ¿sí? El que ya tenía el papel la vendió, ¿sí? Ahí se sucede lo que se llama divergencia de volumen, ¿sí? O sea, no tenés volumen, pero el precio sigue subiendo. Eh, sucede esa situación, ¿sí? Por eso ahí entra esa parte de esa torta que yo ejemplifiqué con el 20% es comprar, el 20% es vender y el 60% es tener paciencia, ¿sí? Si vos estás short, ¿sí? Como me decís acá, o como tu pregunta, puede que tarde, ¿sí? Unos días en darse, ¿sí? Nuevamente, si tu análisis es correcto, no ves volumen, o sea que no hay fuerza al alza de esa acción, de ese papel, bueno, posiblemente tengas una corrección o no, ¿sí? Ahí está tu uso del ratio riesgo-beneficio, ¿sí? O de saber hasta cuándo estás dispuesto a perder. Nuevamente, ir short al mercado es más difícil que ir long, ¿sí? Porque los mercados siempre suben o tienden a subir. Si yo veo el Standard Poor's 500 desde hace 20 años y lo único que hizo fue subir, ¿sí? Tuviste correcciones en el medio, si yo soy un inversor de largo plazo, lo que pasó en el medio no me importa, ¿sí? Yo sé que en 20 años, si invertí en papeles con fundamentos, voy a tener ganancias, ¿sí? Pero bueno, ahí tenés una divergencia de volumen, ¿sí? Una divergencia alcista también se llama. También se usan mucho los indicadores, el RSI, el MACD. El MACD y el RSI lo que te hace, lo que sucede, yo personalmente no los uso por esta misma situación, de que el indicador me puede estar mostrando sobreventa o sobrecompra, ¿sí? Y el precio puede seguir subiendo, independientemente de que el indicador me está mostrando otra cosa, ¿sí? Siguiente pregunta. Para entrar, esperar la confirmación de medias móviles cruce. O si ves rompiendo soportes o resistencias, ya entras. Eh, bueno, es una combinación de ambas. Si tenés la media móvil, ¿sí? O el sistema este de medias móviles y cruce de medias móviles, puede ser una buena forma. Podemos utilizar, yo en ese sistema de medias móviles no utilicé soportes y resistencias, pero también podemos verlo, podemos complementarlo con Fibonacci, ¿sí? Podemos hacer una sumatoria de las tres herramientas y tratar de identificar, ¿sí? El momento de compra, momento de venta. Nuevamente, a ver, acá no hay una verdad revelada, sino vamos a siempre tratar de tomar una buena decisión, ¿sí? Y en el caso de que la decisión no juegue favorablemente a nosotros, tratar de salir lo mejor parado posible, ¿sí? Acá no hay respuestas o preguntas exactas, ¿sí? No hay momentos exactos de compra o de venta. ¿Sí? También lo puedes complementar con el análisis de la compañía, los fundamentals, ¿sí? Nuevamente, hay que analizar el mercado como un todo. Si estás analizando Apple, por ejemplo, bueno, tenés que ver el Nasdaq, ¿sí? El índice de compañías, de las mejores, de las compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? eh, o entender qué eventos futuros pueden llegar a modificar a Apple, ¿sí? Nuevamente, tratar de combinar medias móviles, resistencias y soportes y Fibonacci, ¿sí? Y entender qué hay atrás del papel, ¿sí? Si Apple va a presentar un iPhone nuevo y se espera que sea revolucionario, y bueno,
Si la media móvil cruzó y el soporte de resistencia está, está sobre el soporte, y yo creo que va a ser momento de compra, ¿sí? Cuando usás proyección o retroceso de Fibonacci, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el retroceso, como lo dice la palabra, es el retroceso del precio, la caída del precio, la corrección del precio. La proyección, proyecto el precio hacia arriba, también se puede usar para abajo, ¿sí? Pero bueno, para abajo sería ya cuando la tendencia es marcadamente bajista, ¿sí? Ya sabemos que el mercado para abajo, la dirección va para abajo y vamos a tener unos meses largos de corrección, ¿sí? Por lo general, como los mercados son alcistas, vamos a utilizar un retroceso de Fibonacci eh, para identificar, ¿sí?, posibles momentos de compra en una corrección, y vamos a utilizar la proyección para identificar hasta el alcance, ¿sí?, de un nuevo movimiento BC, ¿sí? A, B, BC, ¿sí? 5. ¿En qué punto la proyección de Fibonacci tengo que vender? Bueno, esto es subjetivo, ¿sí? Habrá que ver si esa proyección, nada, tiene la posibilidad o el movimiento, eh, eh, nada, sigue siendo, nada, va a seguir o va a llegar al máximo anterior, ¿sí? O al pico de ese A o ese pico, ¿sí? Eh, por lo general se vende o se trata de llegar a ese objetivo, al objetivo 100, ¿sí? O al pico anterior, y si lo rompe, podríamos ir a buscar el 161, ¿sí? Es por lo general lo que más se usa. Y después, última pregunta, tenemos muchas preguntas, posiblemente enviemos un mail después con las más consultadas, ¿sí? Pero tenemos que cortar por el tiempo. Cuando se habla de corrección, ¿de cuánto puede ser el porcentual? ¿Cómo identifico el piso de la corrección para entrar? Bueno, para identificarlo nuevamente, Fibonacci, eh, Fibonacci es una herramienta muy usada, la media móvil de 200 también es otra media móvil, otro indicador muy usado. Y después el porcentaje, y bueno, dependerá de la corrección, ¿sí? Si tenés una crisis como fue la crisis subprime o la del COVID, tuviste una corrección del 60%, ¿sí? Eh, una corrección puede ser del 20, puede ser del 10, ¿sí? Por eso nuevamente, esto lo vas a ir viendo día a día. Se supone que si estás viendo gráficos es porque estás en el día a día, estás viéndolo por lo menos una vez, dos veces a la semana o todos los días, ¿sí? Nuevamente, no hay un parámetro de si la corrección puede ser de 10, de 20. Si hablamos de una corrección de 50%, bueno, estamos hablando ya de una situación que va a afectar a los mercados financieros globales, ¿sí? Como fue lo del COVID, ¿sí? Así que bueno, nada, terminando, muchas gracias por asistir. Tenemos muchas más preguntas. Vamos a tratar de agarrar las más consultadas y mandárselas por mail a los participantes. Este video va a estar en YouTube, así que el que no pudo ingresar lo va a poder ver después. Y bueno, nada, buenas noches y muchas gracias por venir.